leyendo un pasaje hoy se me cruzaron algunas preguntas que quería hacerles a ustedes ahora. ¿Cuántos de ustedes consideran que son salvos? ¿Cuántos son salvos? O en todo caso, antes de que levanten la mano les explico lo que significa ser salvo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo, en su corazón, y le confiesa como el Señor de sus vidas, o sea, como quien te maneja, como quien te domina, ese es salvo. Y tiene la seguridad de la vida eterna, pero no solamente la seguridad de la vida eterna, sino también la posibilidad de recibir vida abundante acá, antes de que te mueras, ¿sí? En realidad la muerte es un trámite, la vida para nosotros continúa, ¿sí? Pero continúa en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí creen que son salvos? ¿Sí? Bien, los felicito. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles, para ustedes que levantaron la mano, cuáles serían efectos de la salvación? ¿Qué efectos han visto ustedes de su salvación? Escucho, fuerte y así, con ganas, digamos. Un cambio de actitudes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto? Fuerte que yo hoy estoy medio sordo, ciego, todo. Adri. Más deseo de conocer a Dios. Muy bien, eso es un efecto de la salvación. Perfecto. ¿Quién más? Una entrega total. Muy bien. Al Señor, obviamente. ¿Qué otro efecto? Muy bien, sentirse perdonado, es cierto. El que no está salvo siempre anda con algún cargo de conciencia, ¿no? ¿Qué otro efecto hay? ¿Cómo? Alegría, gozo. Muy bien, perfecto. Paz, esperanza, sí señor. Bueno, podríamos estar un buen rato mencionando todo. Solamente quería que me digan, me tiren alguno de lo que ustedes sienten como efectos de su propia salvación. Como ejemplo, ¿no? Porque ahora enseguida les voy a comentar algo acerca de eso. El texto que quiero que compartamos está en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 y 13. No sé bien cuál vas a tomar, si el de la izquierda, el blanco o el del florero. Me dejaron tantos vasos acá. Cualquiera, todos tienen lo mismo, ¿no? O alguno es para la pastillita. Filipenses 2, 12 y 13. Yo le voy a leer 2 o 3 versiones. Quizás no coinciden exactamente con la versión que tienen ustedes, pero en definitiva más o menos todas dicen lo mismo, ¿sí? Se lo leo primero en la... Si no se me apaga la computadora, sí, acá está. En la Reina Valera contemporánea dice así: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, acuérdense que el que escribe es el apóstol Pablo, ¿sí? Ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Vieron que dice? Lleven a cabo su salvación. En la versión anterior decía, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ahora se lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado con ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación.
La otra versión decía, lleven a cabo, y la otra versión decía, esfuércense. ¿Sí? Repito, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Entonces, después de leer este pasaje, yo saqué 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes rápidamente, en breves minutos. La primera es que la salvación no está completa. Y algunos me miran como diciendo, ¿con qué herejía va a salir hoy? Porque cada tanto salgo con alguna herejía, ¿vieron? La salvación no está completa. Porque allí el ocúpense de su salvación, que es la palabra que aparece en la mayoría de las versiones, tiene el sentido de procurar un cumplimiento. De procurar un cumplimiento. O sea, la salvación, el proceso de salvación empezó, pero no terminó. ¿Sí? Obviamente, el ocúpense de su salvación, que el apóstol Pablo usa aquí, no tiene nada que ver en arréglenselas como puedan para ver si son salvos. No tiene nada que ver con eso. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Es imposible que alguien se salve a sí mismo. O sea, la palabra salvación incluye o da por sentado que alguien te salva. ¿Sí? Nadie se puede rescatar a sí mismo. O sea, es incongruente porque ¿para qué vas a necesitar rescate si podrías haber evitado el estar perdido? ¿Sí? Me acuerdo cuando era chico, me habían regalado un libro que tenía muchas historias y cada historia tenía dibujos. Y el dibujo que más grabado me quedó era la de un mono ahogándose en el mar y tirándose de los bigotes. Él solo, no sé si yo me habría visto reflejado en el mono, qué sé yo, pero me quedó muy grabado eso, ¿no? Y la historia tenía que ver con eso, con que nadie se puede salvar a sí mismo, o sea, no se puede pretender, es tonto pretender salvarse a sí mismo, tan tonto como el mono que para salvarse y no ahogarse se tiraba de los bigotes, ¿no? Entonces la palabra salvación ya incluye el hecho de que alguien más te salva, no te puedes salvar solo. Pablo no está diciendo de que tenemos que procurar salvar nosotros solos. Lo que está diciendo es que el proceso que otro comenzó, o sea Dios, nosotros lo tenemos que completar, cumplimentar. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Vieron que no soy tan hereje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no es seguro que vayamos al cielo? Sí, quédense tranquilos. Una vez que le dijeron a Jesús que creen en Él, como les dije al principio, ¿no? De que Él es el Señor, el Salvador, y además lo hacen el Señor de su vida, Él se transforma en el dueño de sus actos, de sus pensamientos, quédense tranquilos, a partir de ahí vamos al cielo. Pero completar la salvación tiene que ver con empezar a vivir la vida abundante. Mucha gente es rescatada por Jesucristo, cree en Jesucristo, va al cielo, pero nunca llega a disfrutar de la vida abundante. Te doy un caso sencillo de entender. El ladrón colgado en la cruz de al lado de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue colgado había 2 ladrones? Uno de ellos, en ese momento, estando colgado ahí, entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Creyó en Él. Jesús le dijo, esta misma tarde vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, le dio a entender de que en ese instante fue salvo, pero ya no pudo disfrutar de la vida abundante. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que en el último minuto de su vida conoce a Cristo, pero ya no puede disfrutar de la vida abundante. Entonces, el completar la salvación tiene que ver justamente con eso, con llegar a disfrutar de la vida abundante que Jesús trajo. Juan 10:10 dice eso, ¿no? Que Jesús vino a traernos vida abundante, para que la disfrutemos, ¿dónde? ¿En el cielo? No, acá. En el cielo se da por contado que vamos a disfrutar. La idea es disfrutarla acá. ¿Sí? Entonces, la salvación no está completa solamente en este sentido, en el sentido de que yo debo esforzarme
para que la vida abundante que Jesús trajo se aplique a mi vida aquí, en esta tierra. Les doy un ejemplo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Juan 5, para aquellos que toman nota, los primeros 9 versículos. Allí hay un ejemplo, dice que subió Jesús a Jerusalén. Y había allí, junto a la puerta de las ovejas, o sea, cerca del templo, ¿no? Cerca del templo, un estanque rodeado con 5 pórticos, o sea, 5 puertas, cuyo nombre en arameo es Betesda. Ese era lo que se conocía como el estanque de Betesda, ¿sí? En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Paro para explicarles esto a los que no saben. La creencia era, que no se sabe si es verdad o era una historia nada más, un misticismo, pero la creencia era que si se movía el agua del estanque, había que meterse lo antes posible. El que primero se metía se sanaba. No está comprobado que haya sido cierto eso, pero era parte de la creencia popular, ¿sí? Por eso este hombre dice: Señor, cuando el agua se mueve, yo nunca llego a tiempo. Claro, sí, no podía caminar. Era paralítico, dice. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Yo me imagino a este pobre hombre arrastrándose con las manos para tratar de meterse al agua, pero siempre ganaba alguien más, ¿no? Así sea el ciego, pero llegaba antes. Entonces Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Paro para preguntarles a ver qué piensan ustedes. Jesús dijo que a partir de ese momento tenía sanidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿A partir de qué momento realmente tenía la sanidad? ¿Desde el momento en que Jesús lo dijo o desde el momento en que empezó a caminar? Desde el momento que Jesús lo dijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si Jesús le decía: levántate, juntá tu camilla y andate, y el hombre no se levantaba? ¿Qué hubiese pasado? Estaba sano, pero nunca se hubiese manifestado su sanidad. ¿Sí? O sea, era salvo, pero la vida abundante nunca hubiese llegado a él. ¿Entienden ahora el concepto de completar la salvación? Hay algo que sí o sí tiene que hacer Dios. La salvación, como recién les expliqué, tiene que ser obrada por Dios, pero el completar la salvación, dice el apóstol Pablo, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el apóstol dice: esfuércense en completar la salvación. Y en la otra versión dice: lleven a cabo la salvación. La salvación hay que terminarla, ¿sí? Este hombre podría haber quedado el resto de su vida tendido ahí, habiendo sido sanado. ¿Cuándo se enteró él? ¿Cuándo se enteró de que había sido sano? ¿Cuando Jesús lanzó la palabra o cuando empezó a caminar? Cuando empezó a caminar. Entre que Jesús lo dijo y que él empezó a caminar, hay un tiempo, en el caso de él parece haber sido corto. Pero a veces cuando Jesús suelta la palabra sobre nosotros, hasta que se cumple, hay un proceso en el medio que es un proceso de fe. La salvación se obró cuando Jesús lo dijo, pero se completa cuando yo logro manifestarla. ¿Se entiende? Por eso es que el apóstol Pablo dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. No lo dice porque la salvación se pueda perder o porque yo me la pueda ganar. Lo dice porque es un proceso que empieza Cristo, pero lo termino yo. ¿Quedó claro ahí? Entonces termina el texto diciendo: al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y comenzó a andar.
Entonces este hombre tuvo que completar la salvación poniéndose de pie. Recibió la palabra salvadora, sanadora, liberadora, pero la tuvo que completar, ¿sí? Mostrar los efectos de la salvación que él acababa de recibir. Ahora, yo les pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes eran salvos? Muchos levantaron la mano. Y después les pregunté, ¿cuáles son los efectos de la salvación? ¿Sí? Entonces ahora meto esto dentro de la enseñanza de este pasaje de Filipenses capítulo 2. Es decir, ¿cómo se entera la gente de que vos sos salvo? Vuelvo al ejemplo de Juan 5. Jesús estaba hablando con este hombre, había decenas de enfermos ahí que casi con seguridad ni escucharon la conversación entre Jesús y el paralítico. Jesús le dio una orden y en el momento, como ustedes lo dijeron, en el momento en que soltó la orden, el hombre fue sano. Pero ¿cuándo se enteró toda la gente alrededor de que el hombre había sido sano? Cuando salió caminando. Entonces, ahora viene la aplicación para nosotros. Todos ustedes dijeron, la gran mayoría dijo que eran salvos. ¿Cuándo se entera la gente de que ustedes son salvos? Entonces repaso algunas de las cosas que ustedes dijeron, que eran efectos de su salvación. Por ejemplo, gozo. Ustedes dijeron que Jesús los hizo gozosos, pero ¿cuándo se entera la gente de que ustedes son gozosos? Cuando cambian esa cara de amargado que tienen. O tenían. ¿No? Ustedes dicen que Jesús trajo paz a su vida. Perfecto, buenísimo, yo lo creo. Pero ¿cuándo se entera la gente de que ustedes tienen paz? Cuando dejan de quejarse, murmurar por todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que Dios hace y otro es lo que me toca a mí completar. Entonces, ¿voy al cielo? Ahí sí voy al cielo. Pero probablemente allá arriba no me reciban con aplausos. ¿Por qué? Porque si yo, habiendo sido salvo, no cambié mi cara, no cambié mis actitudes, me seguí quejando el resto de mi vida, no completé lo que me tocaba completar. Además, lo que dice Pablo es una orden, porque dice, ocúpense. No es algo, fíjate, si pueden, ustedes vean, si de alguna forma pueden mostrar que están felices. No dice eso, dice, ocúpense. O sea, que la gente se entere de que ustedes son salvos. Por supuesto, esto tiene otro efecto que no viene al caso hoy, pero se lo menciona al pasar. Si otro ve que ustedes son salvos y lo que ve coincide con lo que ustedes dicen, hay más posibilidad de que esa persona también sea salva. No, imagínense, vuelvo al ejemplo de Juan 5, ¿no? Todo el mundo charlando, comentando, mirando de reojo el estanque, por si se movía había que tirarse de cabeza. Nadie se entera de lo que está hablando Jesús con el paralítico. Pero de pronto ven que el paralítico que hacía 38 años que no caminaba, empieza a caminar. ¿Qué les parece a ustedes que hubiese pasado con esa gente? Lo menos una ovación, ¿no? ¡Wow! Después un aplauso. Y lo próximo, ¿quién te sanó? Y ese día todos deben, no lo dice la historia porque termina ahí, pero ese día todos deben haber corrido al lado de Jesús diciéndole, por favor, a mí también saname, a mí. Y probablemente ese día terminó con una salvación masiva. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación. Porque ocupándose de lo que a ustedes les conviene, porque a ustedes les conviene manifestar la vida abundante, otros van siendo salvos también. ¿Se entiende? Bien, entonces yo me anoté algunas preguntas ahí, ¿no? Que para mi propia reflexión, pero si les sirve, se las menciono. Yo me anoté, ¿de qué te sirve que Jesús te haya extendido su mano dentro del pozo si nunca te ven fuera de ahí? ¿De qué te sirve que Jesús haya abierto la puerta de tu celda si nunca te movés fuera de tus cárceles? ¿Conocen gente ustedes que todo el tiempo ya son libres, tienen toda la posibilidad, pero siguen hablando de sus... No, pero no sabes lo que a mí me pasa. Pero ya sos sano, sí, bueno, pero viste que por las dudas... Y siguen dando vuelta dentro de su cárcel. ¿No? ¿De qué te sirve que Jesús te haya llenado de paz si tus palabras siguen siendo de temor,
de angustia, de inseguridad. O sea, acá cantamos y decimos que Dios es lo más grande que hay, que no hay nadie como Él, sus milagros son increíbles. Ahora salgo de acá y me sigo quejando con el vecino de enfrente porque mi barrio es inseguro, porque no hay seguridad para nada, porque la economía no alcanza, por esto, por otro. Entonces, ¿de qué te sirve cantar de que Dios te da paz si tu boca no completa la salvación? ¿Vas al cielo? Sí, vas a ir al cielo, pero olvídate, te van a recibir con silbidos, ¿no? Segunda enseñanza. La segunda enseñanza es que debo hacerlo con la profunda preocupación de estar agradando a Dios con lo que hago. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación, eso ya lo vimos, con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? ¿Que tengo que tener miedo? No, significa que tengo que tener respeto, tengo que tener una profunda preocupación de que todo lo que hago le agrada a Dios. Todo lo que hago le agrada a Dios. Yo creo que esto está a propósito, creo que Pablo lo puso a propósito ahí, ¿para qué? Para asegurarnos de no llenarnos de orgullo ajeno. Orgullo de algo que en realidad no hicimos, porque la salvación viene de Dios, no viene de mí. Por eso dice, ocúpense de agradar a Dios en todo lo que hacen, o sea, con la conciencia de que Dios está mirando. Entonces, dijimos recién que tenemos que completar la salvación, pero mientras lo hago, tengo que seguir recordando que no lo estoy logrando por mí, sino que es un proceso, primero que empezó Dios, y segundo, es que Él me sigue dando fuerzas, como lo vamos a ver enseguida. Tengo que ocuparme de la salvación, pero no andar alardeando. Nosotros somos de exagerar, ¿no? Entonces, cuando hay algo que a todo el mundo le da miedo, nosotros salimos diciendo, no, la verdad que yo no tengo miedo. Yo tengo una paz. Pero nunca terminás diciendo de que la paz la tenés porque Cristo te da cierta seguridad o porque Dios te dio una palabra o lo que sea. Solamente queda como que, bueno, vos tenés paz por vos mismo. Somos a veces de exagerar los testimonios, ¿no? No tengo más miedo. No sabés, me costó mucho, pero al final salí de esa situación. No saliste nada, te sacó Dios. Es como el mono de los bigotes, ¿vieron? De pronto viene alguien, saca al mono y el mono se va contento porque tirándose los bigotes fue salvo. No, lo sacaron, él no fue salvo. Entonces el ocuparse de la salvación con temor y temblor quiere decir hacerlo siempre, siempre, recordando siempre que tenés que agradar a Dios con tu actitud. Entonces, esos efectos de la salvación que todos ustedes mencionaron, paz, gozo, alegría, querer acercarse más a Dios, eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero, todo eso lo puso Dios en mí. Y si hoy me quiero acercar a Dios, no es por mí. Yo no puedo alardear de que a mí me encanta ir a la iglesia todos los días, porque la verdad que no me gusta. Y si le encuentro sentido y termina gustándome el venir aquí todos los días, es porque Dios puso ese deseo en mí. ¿Sí? Carnalmente tengo muchas otras ideas de a dónde ir un miércoles a la noche, ¿no? Pero desde que Dios está actuando en mi vida, Él pone en mí el deseo de estar acá. Y al final, cuando llego a mi casa, termino diciendo, qué bien que hice en seguir el impulso de Dios. Fue lo mejor que pudiese haber hecho, ¿no? Entonces le doy la gloria a Él y le agrado con mi actitud. ¿Me entienden? ¿Sí? Por algo el mismo apóstol Pablo, y les recomiendo que después en su casa lean los versículos anteriores, inclusive empezando del capítulo 1. El capítulo 1, versículo 12, Pablo habla acerca de la humildad de Cristo. Él, siendo Dios, se hizo humilde. Lean ese texto. Él es el mejor ejemplo de cómo tenemos que manejarnos en humildad delante de Dios y reconociendo que de Dios recibimos todo. ¿Sí? Y la tercera enseñanza. La tercera enseñanza que Pablo me deja en este pasaje es que el querer y el hacer los produce Dios. Los produce Dios. Clarito, porque aparte Pablo lo dice así, no tengo ni que explicarlo. Pero me puse a anotar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué significa querer? Querer es algo que siento deseos de hacer. ¿Sí? Querer es algo que siento deseos de hacer. Pero después me puse a pensar que mucha gente no quiere moverse de donde está. Y pensaba otra vez en el ejemplo de Juan 5, no el paralítico.
¿será que él se quería mover de ahí? La historia no lo dice, pero yo me puse a imaginar, ¿no? ¿Será que él se quería mover de ahí porque ahí tenía sus amigos, después de 38 años? Tenía sus amigos, ahí le traían la comida, la pasaba bien ahí. Y veo que muchas veces sucede eso con mucha gente, ¿no? De que no quiere salir de su estado de miseria y de mediocridad. ¿Sí? Entonces me acordé de otra historia, que después la pueden leer, que está en Marcos capítulo 10, que es la historia del ciego Bartimeo. Y esa historia dice que él estaba pidiendo limosna, ciego era así, a la vera del camino, justo pasa Jesús por ahí y él se pone a gritar para que Jesús le ayude. Y entonces Jesús se acerca y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? O sea, como que era medio obvio, ¿no? O sea, un ciego te está llamando. Pero no es que Jesús no supiera lo que él necesitaba. Jesús se lo preguntó, ¿qué querés que te haga? Porque en la pregunta había un grado de responsabilidad que él tenía que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el ciego tenía que pensar que si Jesús le devolvía la vista, a partir de ese momento nadie le iba a ayudar con ninguna monedita. A partir de ese momento se la tenía que arreglar solo. Tenía que empezar a trabajar. Tenía que hacer su propio esfuerzo. Madrugar, etcétera, ¿no? Acá capaz que se levantaba a las 9, 10 de la mañana, lo pasaban a buscar, lo ponían al lado del camino, pasaba todo el día ahí, alguien siempre le daba algo, a lo mejor comía rico, tenía ropa que le regalaban, y al final del día lo pasaban a buscar de nuevo, lo llevaban a su casa y seguía durmiendo. Pero si Jesús le devolvía la vista, tenía que empezar a esforzarse. Por eso mucha gente no quiere salir de donde está, porque el salir de donde está significa hacer un esfuerzo que no está dispuesto a pagar. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios produce también el querer. O sea, el deseo de salir del pozo también te lo pone Dios. El deseo de salir del pozo también te lo pone Dios. Y después dice que Dios también hace, que Dios también provoca a él hacer. ¿Sí? Y el hacer es por fe. Es por fe, lo que pasó con el paralítico, ¿no es cierto? Entre que Jesús le dijo, empezá a caminar, y que realmente empezó a caminar, hubo un lapso ahí donde necesitó de fe, ¿sí? Para creer que la palabra se estaba cumpliendo. Entonces el hacer es por fe en la palabra de Dios, pero sí o sí es algo que viene de Él. La palabra hacer viene de la misma raíz o tiene la misma raíz que la palabra poder, ¿sí? Y la palabra poder proviene de otra que significa energía para nosotros. Entonces, Dios te da el deseo y después te llena de energía para cumplir tu deseo. ¿Sí? En definitiva, lo que entendí después de leer este pasaje es que necesitamos ocuparnos de que la vida abundante se manifieste en nosotros. No solamente andar diciendo por ahí que somos salvos porque voy a la iglesia o porque creí en Jesús, y eso es cierto, sino que se manifieste. Lo que yo dije, lo que yo digo, creer, que se manifieste, que se muestre. Tengo que ocuparme de que la vida abundante se manifieste en mí, se muestre, que la gente lo vea. En segundo lugar, mientras lo hago, tengo que asegurarme de que Cristo, Dios, se siga agradando de mí. No llenarme de orgullo por lo que logré, porque yo no logré nada, lo hizo Dios. Y siempre tener en cuenta que si algo bueno se me ocurre, viene de Dios. Y además de que se me ocurra, si también tengo la capacidad de hacerlo, viene de Dios. Así es como se completa nuestra salvación. ¿Sí? Entonces quiero que hoy nos vayamos de aquí pensando en esto. ¿Soy salvo simplemente por el hecho de que voy al cielo? ¿O soy salvo porque realmente estoy disfrutando de la vida que Cristo Jesús trajo para mí? Las dos cosas.
pero yo decido qué tipo de vida quiero vivir. Ustedes pueden seguir viviendo a partir de hoy con la seguridad de que van al cielo, pero mediocremente. O pueden seguir viviendo con la idea de que van al cielo, lo cual es cierto, pero empezar a esforzarse para que la vida abundante se manifieste. ¿Sí? Mucha gente cree que la salvación es el punto final, ¿no? Me pasé toda la vida lejos de Dios y al final me encontré con Él y fui salvo. No, no es al final. Es al principio. O sea, todo el tiempo que estuviste lejos de Dios no cuenta, es como que no viviste. Estabas muerto. Entonces, cuando te encontrás con Él, recién empieza tu vida. ¿Sí? Tenemos que cambiar el discurso, ¿no? Eso de que toda la vida viví lejos de Dios. No existe ese tiempo, no lo viviste. Sino que cuando te acercaste a Dios empezó tu vida y ahora viene el resto. Del resto es de lo que nos tenemos que ocupar. ¿Sí? ¿Cómo sigue tu vida el resto de tu vida? ¿Cómo se la imaginan? Me gustaría que cierres tus ojos un momentito. Y yo voy a orar ahora para que esta palabra se cumpla sobre tu vida. Y le voy a pedir al Señor que ahora active sobre vos el deseo, el querer. Y a partir que lo diga, yo creo que Dios va a empezar a poner en vos deseos de crecer, deseos de madurar, deseos de mejorar, deseos de más vida abundante. Señor, en nombre de Jesús, que esta palabra se active ahora sobre todos nosotros, sobre todos. Yo creo, Señor, cuando dices que tú provocas el deseo, que tú provocas el querer. Así que ahora, en el nombre de Jesús, yo suelto esta palabra sobre mis hermanos para que se active sobre ellos el querer la vida abundante, el querer crecer, el querer madurar, el querer extenderse, el querer llenar su vida de más paz, de más gozo, de más felicidad, de más testimonio, de más deseo de Cristo, de más adoración, más. Hemos entendido por este texto, Señor, que nadie puede querer más a menos de que tú estés trabajando en Él. Por eso, en el nombre de Jesús, yo activo este querer en la vida de mis hermanos para que quieran más. Y, Señor, que ahora ese deseo les traiga a ellos imágenes acerca de cómo se verían si tuviesen más. Tómate un minuto ahora. Tu mente está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y si ahora en tu mente hay una imagen de algo que es mejor que lo que estás viviendo hoy, esa imagen la pone Dios. Porque tu mente carnal nunca quisiera algo mejor. Ya te diste cuenta de que con tus fuerzas carnales solamente ibas para atrás. Pero si hay ahora una imagen de algo mejor que lo que hoy estás viviendo, la pone Dios. Es porque Él está en este mismo instante obrando el querer en tu vida. En este mismo instante, yo lo creo, en el nombre de Jesús, el querer se está activando ahora. Querer. Y a causa del creer, Señor, mis hermanos se levantarán en compromiso para servirte cada vez más. Se levantarán comprometiéndose con madurar, con entender más de tu palabra, con abocarse más a tu servicio. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y cuando ellos se levanten como ese paralítico en el estanque de Betesda, yo declaro que se activará el poder. Se activará el poder. Ya soltaste, Señor, sobre mis hermanos el querer. Por eso ahora se están imaginando cosas mejores. Pero en cuanto empiecen a moverse hacia eso, yo declaro que se activa el poder. Se activa el poder.
Cuando te levantes detrás de esa palabra que Dios pone en tu corazón hoy, cuando te levantes detrás de esa imagen, que es una imagen del cielo, una imagen divina, se activa el poder, se activa el poder y vas a ser imparable. Cuando empieces a perseguir el deseo de Dios, vas a ser imparable. Cuando te comprometas y pagues el precio como el ciego Bartimeo, nadie te va a parar. Cuando entiendas que ahora se termina la vida fácil, que empieza una vida de esfuerzo, pero es una vida de esfuerzo hacia ese deseo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Hay sacrificio, pastor? Por supuesto que sí, hay sacrificio. ¿Hay que hacer algunos cambios? Sí, claro. Por eso Pablo dice, ocúpense. Ocúpense. Pero también dice el apóstol que Dios pone en vos el poder, la capacidad, la energía para lograrlo. ¿Lo podés creer? ¿Cuántos pueden creerlo y levantan su mano y dicen, Señor, yo lo creo? En el nombre de Jesús yo tomo tu palabra, yo lo creo. Yo quiero más de tus deseos en mí. Decilo, yo quiero más de tus deseos en mí. Seguí provocando deseos. Los míos me llevan a cualquier lado, Señor. Me llevan a los caños. Yo quiero tus deseos en mí. Yo quiero tus deseos en mí. Activa en mí el deseo. Activa en mí el deseo. Y pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza de voluntad para levantarte, la suficiente fe para pararte como ese paralítico y decir, sí, Señor, te creo. Me levanto la camilla y empiezo a caminar. Ya estuviste mucho tiempo ahí tirado en el piso, simplemente disfrutando de la mediocridad. Levántate ahora. Dios te da la capacidad. En el nombre de Jesús yo declaro que mis hermanos, Señor, reciben esta palabra y cae en buena tierra, en corazones fértiles. Y de acá a un tiempo, Señor, veremos la manifestación de la salvación. No solamente diremos que hemos sido salvos, sino que además se verá la manifestación de nuestra salvación. Se verá la manifestación de nuestra sanidad. Se verá la manifestación de nuestra libertad. Se verá. Nosotros nos sentiremos obviamente mucho mejor, pero además habremos mostrado a todos los que nos rodean el tremendísimo poder que habita solo en Cristo Jesús. Y otros se acercarán a ti, Señor, a causa de haber sido llamados a la atención por lo que obraste en nosotros. Padre, bendigo a tus hijos en el nombre de Cristo. Amén. 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 La bendición de Dios está asegurada. Amén. Así que ahora ocúpense. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros. ¿Quieren saber cómo? Sigan leyendo los próximos versículos. Yo no quiero tomar más tiempo hoy, pero lean todo lo que sigue ahora, por lo menos hasta el versículo 18, donde justamente lo que sigue es acerca de cómo ser esos luminares en el mundo. Léanlo, leemos hoy el 12, versículo 12 y el 13. Lean ahora 14, 15, 16, 17, 18, por lo menos hasta el 18. Y allí les da algunas buenas pautas de cómo conducirse, ocupándose de esa salvación. Amén.